Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Análisis Financiero con Mejía. En esta ocasión hablaremos del análisis de indicadores de endeudamiento, dentro de ellos de la deuda financiera, costo promedio de la deuda financiera, concentración del endeudamiento, indicadores de capacidad de pago e indicadores de capacidad de endeudamiento. Así que, bienvenidos. Cuando hablamos de endeudamiento, es importante entender el tamaño de la deuda. Muchas veces pensamos, no, es que la compañía está muy endeudada, o no, es que la compañía está tremendamente apalancada, o diferentes términos que encontramos en finanzas que hacen referencia al tamaño de la deuda. Yo comienzo, para poder hacer un análisis de la deuda, comienzo haciendo una sumatoria de todo aquello que sea deuda financiera. ¿Qué es deuda financiera? Es todo pasivo. ¿Qué es deuda financiera? Es todo pasivo que me genera un interés, un costo financiero y que está asociado a una deuda a un tercero. Por ejemplo, un pasivo con socios y los socios cobran intereses a la compañía es deuda financiera. Es una manera de maquillar la deuda financiera de una compañía. Obviamente, obligaciones con entidades, establecimientos de crédito, obviamente, todo tipo de papel que se encuentre en el mercado de valores, papeles comerciales, bonos, son deuda financiera. Entonces, sumamos todas estas obligaciones, obviamente, intereses por pagar es obligación financiera, el interés por pagar hace parte del total de deuda financiera. Toda esta deuda se agrega y nos sirve para, con ella, comenzar a tomar medidas, a compararla. ¿Bien? A eso me refiero con tomar medidas, ¿no? A medirla más bien, para que no se confunda uno con tomar medidas, no sé, tomar decisiones. Entonces, en el sentido del análisis financiero, es importante calcular la deuda financiera y el total de ella. Posteriormente, necesitamos entender cuál es el costo promedio de esa deuda. Y es una manera de, digamos, saber aproximadamente, más o menos, el total de la deuda financiera, cuánto me está costando en términos efectivos anuales. Y una de las formas en que hacemos un indicador aproximado, un proxy, es sumar la deuda financiera de 2 años, el total de deuda financiera de 2 años, lo dividimos por 2, es decir, un promedio de esa deuda, y eso lo dejamos en el denominador, y en el numerador hacemos lo mismo con el gasto de intereses de los 2 años. Lo sumamos, lo dividimos por 2, y a los dos resultados los dividimos el uno por el otro y encontramos un porcentaje. Ese porcentaje me dice aproximadamente cuánto me cuesta mi deuda financiera. Y puedo decir, ok, no tengo nada con qué más compararlo, salvo con la historia de la compañía. De pronto puedo mirar si así la compañía está pagando un elevado costo financiero, si la compañía está pagando más de intereses. Entonces, me ayuda a entender un poquito cuál es el costo promedio de esa deuda. Otro indicador importante es el indicador de concentración del endeudamiento, que es tomar el pasivo corriente y compararlo con el total pasivo. ¿De qué nos sirve? En un episodio anterior mencioné que yo lo uso para comparar este indicador con la razón corriente. Compañías con una altísima concentración del pasivo y con una baja razón corriente son compañías que de pronto tienen una condición de necesidad extrema de liquidez. Bien, entonces para eso me sirve este indicador, me indica qué tan concentrado está el pasivo corriente, y en la medida en que esté más concentrado, pues por supuesto necesito generar
mayor liquidez en el corto plazo para poder honrar esas deudas. Y si no genera la liquidez, pues al menos que me renueven los créditos. Bien, y un tema importante a tener en cuenta es que la renovación de los créditos puede que ocurra, pero puede que no. Y cuando no ocurre es cuando las compañías empiezan a sufrir. Sé de muchas entidades crediticias que no renuevan inmediatamente líneas de crédito de los clientes porque a veces se convierten en pasivos, lo llaman evergreen o por siempre en verde, como diciendo que siempre existen, ¿vale? Entonces le hacen como una prueba de estrés a las tesorerías, a los departamentos financieros, diciendo no le renuevo el crédito, págueme y en 15 días, en 30 días volvemos a estudiar esto. Es una práctica que no es muy comercial porque muchas veces se puede resentir la relación, pero es una práctica que es muy buena en términos de riesgo de contraparte. Medir a mi cliente para ver qué tan capaz es de pagarme las obligaciones que tiene conmigo. Ahora hablemos de una familia de indicadores que me encanta. Dentro de ellos, la familia de indicadores de capacidad de pago. Primero, el cubrimiento de intereses, que es una medida aproximada para entender qué tanto puede la compañía cubrir los intereses con la generación que tiene de recursos. Entonces comparamos el EBITDA con el gasto de intereses, EBITDA en el numerador, gasto de intereses en el denominador, y lo medimos en veces. ¿Qué tantas veces mi EBITDA cubre el gasto de intereses? Obviamente, entre más veces lo cubra, mucho mejor, porque quiere decir que tiene recursos suficientes, no solamente para poder cubrir el gasto de intereses, sino honrar otro tipo de necesidades. Y esto viene muy bien cuando estudiamos el tema de flujo de caja. Así que es un indicador que es clave entenderlo. Otro indicador de capacidad de pago es el indicador de cubrimiento del servicio de la deuda. A mí me gusta mucho más este indicador que el anterior porque le agregamos a la parte del denominador la porción corriente de la deuda financiera de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que el EBITDA pueda cubrir el gasto de intereses, sino que además tenga la capacidad de cubrir los pagos a capital que se hacen de la deuda financiera de largo plazo. Es decir, que aparte de asumir el EBITDA, el costo de la financiación, que es el gasto de los intereses, asuma también la reducción del endeudamiento, y ello me ayuda a entender qué tan altas son las cuotas de la deuda financiera de largo plazo de la compañía, y en ese sentido, quizás como analista financiero, y si soy consultor, por ejemplo, puedo decirle a la compañía, usted está muy endeudado o sus cuotas son demasiado altas, busque créditos que le alivien su capacidad de pago. ¿Por qué es tan importante la capacidad de pago? Porque la capacidad de pago es la que determina la capacidad de endeudamiento. Así de sencillo. Si yo puedo pagar, yo me puedo endeudar. Y es algo que cualquier analista financiero debe analizar en una empresa. La capacidad de la empresa de pagar le ayuda a la empresa a endeudarse. Compañías con buena capacidad de pago y mala capacidad de endeudamiento son preferibles a compañías con mala capacidad de pago y buena capacidad de endeudamiento. Ahora hablamos de indicadores de capacidad de endeudamiento, pero esto es clave en este momento. Bien, entonces tenerlo presente para en el análisis. Siempre primero analizar la capacidad de pago y después compararlo con su capacidad de endeudamiento. Porque recuerden, las empresas no se quiebran por la deuda que tienen, sino porque los activos que tienen no le generan los suficientes recursos para poder honrar esas deudas. Pero necesito generar los recursos. Así que es importante tener en cuenta la capacidad de pago. Y eso me la genera, como lo decía, el EBITDA. ¿Y qué me genera el EBITDA? Pues mis activos. Lo que yo hago, como yo lo hago, eso me trae el EBITDA, eso me trae mis ganancias. Ahora veamos indicadores de capacidad de endeudamiento.
El primero de ellos es convencional, se encuentra en cualquier libro de finanzas, se llama el nivel de endeudamiento total, es comparar el total pasivo frente al nivel de activos, total de activos. Entonces, total pasivo numerador, total activos denominador. Y es un porcentaje. Me dice qué tan endeudado estoy. Entre más grande sea ese porcentaje, más endeudado estoy. ¿Ideal cuál es? No sé. No puedo darles la fórmula mágica, no creo en el número mágico. Creo que cada empresa y cada compañía dentro de su industria tiene diferentes comportamientos. Importante revisar cómo ha sido la historia. Dos indicadores que yo trabajo en la materia tienen que ver con nivel de endeudamiento financiero. ¿Cómo es este indicador? El primero es comparar el total de la financiera del que hablé al principio contra el EBITDA y el segundo contra las ventas. El primero, el del EBITDA, es muy útil cuando estoy hablando de hacer comparaciones de compañía, de nivel de endeudamiento de la compañía entre compañías, de la misma industria. Bien, ¿por qué? Porque entiendo con el EBITDA debería ser parecido el nivel del EBITDA, el margen de EBITDA entre industria, entre competidores de la misma industria es muy parecido. Comparo el nivel de total de la financiera contra el EBITDA y puedo hacer unos comparables muy interesantes de nivel de endeudamiento financiero. El otro indicador, el de ventas, es muy útil para analizar entre industrias. Y estos dos indicadores son sumamente importantes porque nos ayudan a ver el tamaño de la deuda proporción a sus ingresos o a sus ganancias. Entonces, yo siento que son más convenientes que simplemente decir, no, es que la compañía debe 100 pesos. Una cosa es decir que yo debo 100 pesos y otra cosa es decir que debo 2 veces mi EBITDA, o 3 veces mi EBITDA, o 4 veces mi EBITDA. Entre más grande, menos capacidad de endeudamiento tengo. Esto debe ser claro, eso es al contrario de los indicadores de capacidad de pago, que entre más grandes sean, más capacidad de pago tienen. Los de capacidad de endeudamiento, entre más grandes sean, menos capacidad de endeudamiento tienen. Bien, supremamente importante este tema, tenerlo muy claro. Entonces, es todo por este episodio. Gracias por acompañarme una vez más en esta cruzada por compartir mi conocimiento de finanzas a diferentes personas. No olviden que pueden escribirme en Twitter, @profesor Mejía. Pueden buscarnos en la cuenta de YouTube en Análisis Financiero con Mejía y en todas las plataformas favoritas de podcast encuentran este episodio. Gracias por acompañarme y hasta una próxima ocasión. Una excelente jornada para todos.